izquierdo el perfil derecho. Antes de hablar de la radiografía, usted va a tener que tener 3 conceptos claros, que los vamos a ver después en las clases prácticas, que son que la placa esté centrada, que la placa esté entera quiere decir que se vea todo el tórax, y el tercer concepto es el grado de penetración del rayo en la placa. Si la placa está poco penetrada, penetrada normalmente o muy penetrada. Esas consideraciones técnicas tienen que preceder a toda evaluación de la patología. O sea, usted antes de evaluar la patología tiene que evaluar la calidad técnica del estudio que el radiólogo le manda a usted. Le puede pasar que el radiólogo le mande una placa donde no se ve el vértice o no se ve un pedazo de la pleura, le cortó la parte de abajo del pulmón. Le puede pasar que el radiólogo le mande una placa que está mal centrada, entonces está un pulmón más adelante que el otro. Entonces eso distorsiona las imágenes. O le puede pasar que el radiólogo le haya dado rayos de más, entonces la placa está muy quemada, muy negra, o que le haya dado rayos de menos y entonces la placa está demasiado blanca. Todas esas cosas las vamos a ver después cuando veamos ejemplos clínicos en las clases de discusión de casos. Después de la radiografía de tórax, seguramente el estudio que más comúnmente se pide en los pacientes pulmonares es la espirometría. La espirometría, el estudio convencional que se hace en la espirometría es lo que se llama la curva de flujo-volumen. Esto ustedes lo han estudiado en fisiología, la curva flujo-volumen. ¿Cómo se hace se hace la espirometría? Hoy en día, por suerte, el espirómetro es una computadora que tiene todos los datos computarizados y en pocos segundos nos da el resultado de si es una espirometría normal o es una espirometría patológica. La espirometría lo que hace es, va a comparar la curva flujo-volumen que usted tiene con la curva flujo-volumen de una persona normal de su estatura, de su peso, de su edad. Entonces, esto en mi época se hacía con tablas, usted se tenía que fijar en las tablas cuáles eran los valores normales. Ahora, por suerte, todo eso está metido en la computadora. Entonces, directamente usted se hace la espirometría y la computadora le compara con respecto a una persona de sexo femenino que mide 1,70 m, que pesa tantos kilos, que tiene tanta edad, cuáles son los valores normales que usted tiene que tener. ¿Cómo se hace la prueba, la espirometría? La espirometría se hace colocándole al paciente un broche en la nariz. Se le pide al paciente que el paciente respire lo más hondo que pueda por la boca. Entonces, lo más hondo que pueda por la boca, a través de una cánula que el paciente va a tener en la boca. Primero inspira, ese le va a dar la curva inspiratoria de la espirometría, que es la parte que está abajo de las abscisas, le va a dar la parte inspiratoria. Y después tiene que expirar lo más rápido que pueda hasta sacar todo el aire del pulmón. O sea, usted le va a decir, hasta que me quedo sin aire. Eso se hace
ese estudio se repite 2 o 3 veces para ver que la curva sea similar. Si la curva es similar, quiere decir que el estudio está bien hecho. Puede ocurrir que usted no pueda hacer la espirometría. ¿Por qué? El paciente puede estar demenciado y no entiende las órdenes, o puede ser un paciente loco, o puede ser un paciente débil mental, que no entiende las órdenes y hace cualquier cosa. Entonces, en esos casos, usted tiene que informar que la espirometría no puede ser realizada porque el paciente no colabora. Si la curva se obtuvo normalmente, usted va a medir dentro de esa curva una serie de parámetros. El primer parámetro que usted va a medir es la capacidad vital forzada. La capacidad vital forzada es el volumen total de aire expirado. La capacidad vital forzada puede estar disminuida por 2 mecanismos, porque usted tenga una fibrosis pulmonar, que usted tenga un EPIC. El EPIC es una patología restrictiva, usted tiene menos alvéolos que lo normal, entonces va a tener una capacidad vital forzada muy disminuida. O puede que también usted tenga una capacidad vital forzada disminuida porque usted tenga mucho aire adentro del pulmón en bullas, como ocurre con los pacientes con EPOC, que tienen EPOC severo con bullas. Después usted va a medir lo que se llama el BEF1. Eso ustedes lo estudiaron ya en fisiología. El BEF1 es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo de la expiración. O sea, ¿qué volumen de aire se evacúa en el primer segundo de la expiración? El BEF1 se considera un valor normal si es de 80% o más del 80% del esperado. Si es menor del 80% del esperado, ya es un BEF1 patológico. El BEF1 es un indicador de obstrucción de la vía aérea. Por lo tanto, en todas las enfermedades donde haya obstrucción de la vía aérea, usted puede tener un BEF1 disminuido. Por ejemplo, en el EPOC sería el ejemplo típico, en el asma durante la crisis asmática, en los pacientes con bronquiectasias. O sea, todo aquello que produzca obstrucción de la vía aérea, a usted le puede provocar que el BEF1 está disminuido. Cuando usted tiene un BEF1 disminuido, supóngase que usted le hace la espirometría y tiene un BEF1 del 50%. Cuanto menor sea el BEF1, más grave es el EPOC. Por ejemplo, cuando se operó Sandro debería tener en ese momento un BEF1 del 30%. Ya casi no le entraba el aire. Si usted tiene un BEF1 disminuido, usted tiene la obligación de repetir la espirometría después de haber nebulizado al paciente con 3 centímetros de solución fisiológica con 20 gotas de salbutamol. El salbutamol es una droga broncodilatadora, es un beta-mimético broncodilatador. Y entonces usted, después de nebulizarlo con las 20 gotitas y con el salbutamol, usted le repite la espirometría. Lo normal es que esa espirometría
mejore más del 12%. Si mejora más del 12%, se dice que el paciente tiene buena respuesta a los broncodilatadores. Si mejora menos del 12%, se dice que tiene mala respuesta a los broncodilatadores. El tercer parámetro que usted va a medir en la espirometría es el llamado índice de Tifenot. Índice de Tifenot. Índice de Tifenot. El índice de Tifenot es un cociente, es una división entre el BEF1 dividido la capacidad vital forzada. Se considera normal el índice de Tifenot cuando es mayor del 75%. En las patologías donde lo que predomina es la obstrucción del bronquio, el índice de Tifenot está disminuido. En cambio, en las patologías donde lo que predomina es la restricción del parénquima pulmonar, como ocurre en la fibrosis pulmonar, en el EPIC, el índice de Tifenot va a ser normal o aumentado. El cuarto parámetro que usted va a tomar es el BEF 2575. El BEF 2575 se toma de la siguiente manera. Usted marca un puntito en el 25% de la curva y otro puntito en el 75% de la curva. Y usted calcula cuánto aire se eliminó entre el 25 de la curva y el 75 de la curva. Eso se llama BEF 2575. El BEF 2575 indica obstrucción de la pequeña vía aérea. Es el primer parámetro que se daña en los fumadores que van al EPOC. Usted sabe que de los pacientes que fuman, no todos hacen EPOC. Más o menos se calcula que de los fumadores el 25% va al EPOC, 1 de cada 4. Esos que van al EPOC empiezan haciendo daño de la pequeña vía aérea. O sea que lo primero que se daña es el BEF 2575. Por lo tanto, si hay alguno de ustedes que fuma, sería bueno que se hagan una espirometría, y en la espirometría habría que ver el BEF 2575. Porque si usted lo tiene elevado ahora, quiere decir que cuando usted tenga 45 años, usted va a tener el BEF1 disminuido y usted va a ir al EPOC. O sea, esto permite hacer un diagnóstico precoz. Puede prevenir el EPOC. Esa es la importancia del BEF 2575, y eso se lo voy a preguntar el día del examen. Muy bien, con estos 4 parámetros, la capacidad vital forzada, el BEF1, el BEF 2575 y el índice de Tifenot, la patología respiratoria, desde el punto de vista espirométrico, se divide en 2 grupos: patologías obstructivas, donde lo que predomina es la obstrucción del bronquio. Ahí tenemos el EPOC, el asma, las bronquiectasias, el enfisema. En estas patologías obstructivas, ¿qué voy a tener? Va a haber un BEF1 muy disminuido, un índice de Tifenot disminuido, y si está afectada la pequeña vía aérea, puede estar disminuido el BEF 2575. La capacidad vital no está tan afectada, está mínimamente afectada. Y el otro grupo son las patologías que llamamos patologías restrictivas. En las patologías restrictivas,
lo que predomina es una gran disminución de la capacidad vital forzada y el índice de tifenol va a estar normal o aumentado. Esto es pregunta de examen. Entonces, en las patologías restrictivas, el índice de tifenol va a estar normal o aumentado. ¿En qué patologías vamos a ver patologías restrictivas? Vamos a ver en todas las patologías que comprimen el pulmón. Por ejemplo, el derrame pleural, el neumotórax. También en las enfermedades que afectan el intersticio pulmonar, en el EPIC, en la fibrosis pulmonar. También en las enfermedades donde haya compromiso de los nervios y de los músculos y el paciente tenga menos fuerza para respirar. Por ejemplo, en la miastenia gravis. La parte inspiratoria de la espirometría, que es lo que se inscribe por abajo de las abscisas, nos puede servir para detectar cuando el paciente tiene una obstrucción fija de la vía aérea superior. O sea, hay una obstrucción en la laringe o hay una obstrucción en la tráquea. Esas obstrucciones en la laringe o en la tráquea ocurren o porque hay un cáncer de laringe o un cáncer de tráquea, o porque el paciente ha quedado o ha desarrollado alguna secuela después de haber estado intubado durante días por asistencia respiratoria mecánica y ha formado como una especie de granuloma en la laringe o en la tráquea. O sea que la parte inspiratoria de la curva también nos da información valiosa. Bueno, ¿hay alguna duda hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, algo que no se entienda? ¿Todo bien? No, profe, perfecto. Todo bien. Todo bien, profe. Perfecto, profe, perfecto. Bueno, entonces seguimos para adelante. Esa es la espirometría convencional. La espirometría es el estudio que más se pide junto con la placa de tórax. Pero después tenemos algunas espirometrías especiales. Hay una espirometría especial que se llama volumen ventilatorio máximo. Volumen ventilatorio máximo, BVM. Profe, permiso. ¿Sí? Las neumonías están inclusas en síndrome obstrutivo o restrictivo. Las neumonías en general no entran muy claramente en ninguno de los dos parámetros, porque hay neumonías que pueden tener cierto broncoespasmo. Si tiene cierto broncoespasmo durante la neumonía, puede tener obstrucción. Si es por la ocupación de los alvéolos, va a ser más restrictiva. ¿Entiende? Sí, entiendo. No es un estudio que se pida para definir si usted tiene una neumonía. Una neumonía la va a definir con el cuadro clínico, con la fiebre, la tos, la expectoración, la revisación del paciente. Claro, claro. La espirometría usted la pide más para definir si es EPOC, si es EPIC. Ok, gracias. Bueno, entonces estábamos en el volumen ventilatorio máximo. El volumen ventilatorio máximo es, se le pide al paciente que durante 1 minuto respire lo más rápido que pueda y lo más profundo que pueda. Y se mide en ese minuto cuánto aire movilizó. ¿Para qué es útil el volumen ventilatorio máximo? Es el parámetro más útil para decir que un paciente va a tolerar una cirugía próxima. Por ejemplo, usted tiene un paciente que es un EPOC. Usted lo tiene que operar del estómago porque tiene un cáncer de estómago.
Usted sabe que uno de los problemas es que el señor en el posoperatorio puede hacer algún tipo de complicación pulmonar. Es un EPOC. Entonces, usted quiere saber cuánto riesgo corre. Entonces, usted le pide una ventilación, volumen ventilatorio máximo. Si el volumen ventilatorio máximo viene alterado, muy disminuido, y ese tipo tiene un riesgo posoperatorio importante, y usted va a tener que estar muy atento que no haga complicaciones respiratorias en el posoperatorio. Hay otra prueba espirométrica que se usa, que es la prueba de la metacolina. La prueba de la metacolina es un test en el cual se le da al paciente metacolina diluida. Se empieza con grandes diluciones y se va diluyendo en diluciones cada vez menores. La metacolina es una sustancia que induce broncoespasmo. O sea que es una prueba que provoca broncoespasmo. ¿Y qué se ve? Se ve que el paciente que tiene asma, con dosis pequeñas de metacolina, ya hace broncoespasmo. En cambio, el que no tiene asma, no hace broncoespasmo. Esta prueba tiene sus riesgos, porque es una prueba donde usted está induciéndole al paciente que haga un broncoespasmo. Por lo tanto, se aconseja que esta prueba se realice solamente en un lugar donde haya terapia intensiva, donde haya respiradores y donde usted pueda al paciente intubarlo y mandarlo a terapia si hace algún tipo de complicación. Esta prueba permite diferenciar en chicos, sobre todo en chicos, los chicos que hacen bronquitis agudas a repetición de los chicos que son asmáticos. A veces hay chicos que hacen bronquitis agudas virales a repetición y a usted le puede agarrar la duda de si tiene bronquitis o si tiene asma. Entonces, con la prueba de la metacolina usted puede diferenciar si el chico tiene asma o si el chico tiene bronquitis agudas a repetición. Hay otra prueba espirométrica que podemos efectuar que se llama la prueba de difusión con monóxido de carbono. Prueba de difusión con monóxido de carbono. La prueba de difusión con monóxido de carbono es muy importante para confirmar precozmente el diagnóstico de EPIC, o sea, el diagnóstico de fibrosis pulmonar. ¿Cómo se hace esta prueba? Bueno, para hacer esta prueba se usa monóxido de carbono marcado con una sustancia radiactiva. El paciente tiene que hacer una inspiración única de un tacho donde hay monóxido de carbono radiactivo. Hace una única inspiración. Por supuesto, cuando usted inspira, ese aire que usted inspira llega a los alvéolos y va a pasar la membrana alvéolo capilar y va a pasar a los capilares. Y después usted expira. Expira en otra pipeta. Usted expira en otra pipeta. Al expirar en otra pipeta, expira en otro recipiente. Si usted tiene un pulmón normal, en el aire expirado va a haber muy poca radiactividad, porque el monóxido es un gas que difunde con mucha facilidad, y si usted entre el alvéolo y el capilar no tiene ninguna patología, gran parte del monóxido pasa a los capilares sanguíneos, y entonces cuando usted expira va a haber muy poca radiactividad. O sea que si hay muy poca radiactividad, quiere decir que usted tiene un pulmón bastante sano. En cambio, si yo tengo una fibrosis pulmonar, yo tengo depósito de colágeno
un intenso depósito de colágeno entre el alvéolo y el capilar. Ese depósito de colágeno no deja que el gas, el monóxido radiactivo, difunda con tanta facilidad. Al no permitir la difusión del monóxido, el paciente expira y en el aire expirado va a haber una mayor radiactividad, va a haber mucha radiactividad. Y eso nos indica que el paciente tiene una fibrosis pulmonar. La importancia de este estudio es que este estudio muestra el EPIC antes de que se deteriore la placa de tórax. O sea que permite hacer el diagnóstico precoz del EPIC. Bueno, ¿hay alguna pregunta de estos estudios que hemos hablado de el volumen ventilatorio máximo, la prueba de la metacolina y la prueba de difusión de monóxido de carbono? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Perdón, doctor, buenos días. Yo tengo una duda con respecto a la prueba de recién, que dijo que Bueno, hace un diagnóstico, la de disfunción con monóxido de carbono. sí. Sirve para un diagnóstico precoz del EPIC. Yo me acuerdo que el año pasado habíamos estudiado, bueno, en Pato, la fibrosis quística y hablaba de la prueba del sudor o del test del sudor. Eso es otra cosa. Eso es Pero- una prueba que se hace para hacer diagnóstico de fibrosis quística, que es Ok. una patología muy específica, es una patología genética donde hay una alteración en la eliminación de sodio. Entonces usted le hace el test del sudor justamente porque en el test del sudor usted va a detectar que estos chicos tienen una alteración en la eliminación de sodio y de cloro. Entonces el test del sudor es otra cosa. Acá es para otra cosa. Esto es para EPIC. Esto es fibrosis pulmonar, no es fibrosis quística. Fibrosis quística es una enfermedad genética, infantil, se mueren a los 22, 23 años. Mueren Tenía jóvenes. entendido. Perdón, tenía entendido que terminaban generando una fibrosis pulmonar con todo eso. Sí, por eso se llama fibrosis quística. Sí, terminan en un cuadro de fibrosis pulmonar. Pero lo que le quiero decir es que la prueba del sudor no detecta fibrosis. La prueba del sudor detecta la anomalía genética de la enfermedad. Está bien, Si usted perfecto, quiere, gracias. si usted quiere, le puede hacer una prueba de monóxido de carbono a un chico con fibrosis quística y le va a salir claramente patológica porque tiene fibrosis. Perfecto, muchas gracias, Pero disculpa. son dos cosas diferentes, ¿entiende? Una le hace el diagnóstico genético de la enfermedad y la otra le hace el grado de fibrosis que el tipo tiene en el pulmón. Son dos cosas distintas. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Doctor, ¿la prueba de la metacolina se usa frecuentemente o no tanto? Mira, no se usa mucho. Yo no sé si la usan en pediatría más. En adultos nosotros no la usamos mucho. La verdad, no tiene mucha utilidad en los adultos. No sé en Entonces, pediatría. Cuando vayan a pediatría, pregunten en pediatría. claro, por el riesgo, digamos. Sí, bueno, pero si usted la prueba la hace teniendo los recaudos que tiene que tener y empezando con dosis muy bajitas, en general es un riesgo, pero es un riesgo que está acotado, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? No, profe, gracias. Bueno, después tenemos lo que se llama el peak flow. El peak flow es un aparatito, en general hoy en día los hacen de plástico. Es un aparatito que tiene forma de flauta. Puede ser alargadito, así como una flauta, o algunos son redonditos, pero tienen una escala con un cursor que se mueve en esa escala. ¿Para qué se usa el peak flow? Se usa para el asma.
Pero no lo usa en cualquier asmático. Usted lo usa sobre todo en asmáticos moderados a severos. ¿Y cómo se hace el peak flow? Usted le dice al paciente que todos los días se levanta, respira hondo y sopla por el peak flow. Al soplar por el peak flow, inmediatamente el cursor se desplaza. Habitualmente se mide el volumen en litros por minuto. Lo normal es que tenga más de 200 litros por minuto. Si tiene menos de 120, implica que ese asmático está en riesgo y que requiere una internación. Entonces es muy útil, sobre todo en aquellos asmáticos más lábiles, en aquellos asmáticos que son más severos, porque usted le permite, ni bien el tipo se levanta, saber que ese día el tipo está mal, y entonces se tiene que comunicar rápidamente con el neumonólogo, y en general el neumonólogo termina indicándole la internación. En España, por ejemplo, el peak flow es muy divertido, porque ellos lo hacen con las luces del semáforo. Entonces tienen un sector con luz verde, un sector con luz amarilla y un sector con luz roja. Está bueno porque cuando al paciente le da amarillo o rojo, le dice llame al neumonólogo. O sea, de esa manera evitamos que el paciente llegue a morir por asma en la casa, o el paciente haga un broncoespasmo feroz en la casa sin darse cuenta. También se puede usar el peak flow para hacer evaluación del paciente en la guardia. Usted le hace el peak flow cuando llega a la guardia y le puede hacer el peak flow a medida que usted lo va tratando. Obviamente, a la medida que usted lo va tratando, el peak flow debería mejorar. Si no mejora o empeora, bueno, quiere decir que usted está con un ataque asmático muy grave. El peak flow sale más o menos $100. Por supuesto, usted tiene que evaluar muy bien a quién le da el peak flow. Porque si usted tiene un asmático muy obsesivo, el tipo lo puede llegar a volver loco, porque se hace el peak flow cada 20 minutos. Entonces lo llama a usted 20 veces por día diciendo me dio 198, ahora me dio 193. Usted se vuelve loco. Entonces, si es un tipo más o menos cuerdo y que entiende de la gravedad de la cosa, usted le puede dar el peak flow, decir que se lo haga todos los días y que en el momento en que él nota que tiene cifras muy bajas respecto de las habituales, inmediatamente se comunique con emergencia y que lo llame a usted o que lo llame al neumonólogo. Esa es la importancia del peak flow. ¿Quedó claro lo del peak flow? Sí, doctor. ¿Alguna duda? Bueno, perdón. En las cifras entre 120 a 200, ¿al paciente se le pide que llame al neumonólogo? No, entre 120 y 200, usted le hace el peak flow y el tipo sabe que, por ejemplo, él tiene siempre 160. Entonces, si un día él se lo hace a la mañana y en vez de tener 160, tiene 130, evidentemente algo está pasando. Entonces usted le dice, cuando vos ves que tus cifras están muy por abajo de tus cifras habituales, enseguida vos te tenés que comunicar, hablar con el neumonólogo o con tu médico de cabecera, y ellos en general te van a decir o que refuerces la medicación, o si están con cifras muy bajas, que te internes. ¿Tá? O te va a mandar a la guardia, que te vean en la guardia, para ver si no hay algo agregado, si no tiene una neumonía, si no tiene otra cosa agregada. Otro estudio pulmonar que se puede hacer es la plestismografía, el plestismógrafo. Lamentablemente no hay plestismografía en todos lados. Yo acá en la Argentina sé que hay plestismógrafo en el Hospital Alemán y hay plestismógrafo en la Fundación Respirar.
Es una fundación que queda en la calle Cabildo. El pleximógrafo es un aparato bastante caro que permite medir algo que no se puede medir de ninguna otra manera, que es lo que se llama el volumen residual pulmonar, que es el volumen de aire que queda en el pulmón cuando termina la expiración. El pleximógrafo es como si fuera una cabina de teléfono inglesa. ¿Vieron las películas esas cabinas telefónicas de los ingleses pintadas de rojo? Bueno, y tiene ese tamaño. El paciente se sienta ahí adentro, se le pone un broche en la nariz y se le pone un dispositivo en la boca. El paciente tiene que respirar normalmente y en un momento, al final de la expiración, se cierra la pieza que tiene en la boca y se le pide al paciente que haga una inspiración máxima. Al inhalar, los pulmones se expanden y eso provoca un aumento de la presión adentro del habitáculo cerrado. Y esa diferencia de presión se detecta con determinados sensores y eso permite calcular cuánto gas tiene el tórax del paciente. En general se usa para el EPOC, los pacientes con EPOC severo que uno quiere medir cuál es el volumen residual pulmonar. Suelen tener estos pacientes un volumen residual incrementado. Y también con una serie de cálculos, el pleximógrafo nos permite medir las resistencias de la vía aérea. ¿Qué resistencia tiene el paciente en la vía aérea? ¿Qué otras pruebas pulmonares vamos a pedir o vamos a utilizar o vamos a ver en los pacientes? Bueno, se puso bastante de moda durante la epidemia de COVID el uso del saturómetro. El saturómetro es un aparatito que usted lo puede colocar en el lóbulo de la oreja, si es un bebé, o lo puede colocar en un dedo, tiene como una pinza que le comprime el dedo. Y el saturómetro lo que calcula es el grado de saturación de la hemoglobina con oxígeno. ¿Qué saturación tiene la hemoglobina de oxígeno? Normalmente nuestra hemoglobina, si estamos sanos, tiene una saturación del 97%. Nunca es de 100, de 97%. En general nos empezamos a preocupar un poco cuando el saturómetro nos da saturaciones menores de 90. Por supuesto, cuanto más baja sea la saturación, más severa es la patología que el paciente presenta a nivel de el grado de oxigenación que tiene la sangre. O sea, el saturómetro lo que te está indicando es que la sangre no se está oxigenando bien. Después vos tendrás que descubrir cuál es la causa de por qué la sangre no se está oxigenando bien. En general, cuando tenemos valores anormales en el saturómetro, lo ideal es que pidamos gases en sangre. ¿Qué es esto de los gases en sangre? Le tenemos que sacar al paciente sangre arterial. Los gases en sangre se hacen en sangre arterial. ¿Cómo se hace la prueba de los gases en sangre? Se le saca sangre en la arteria radial. O le puede sacar sangre en la arteria femoral. O en la arteria humeral. Para sacarle sangre en la arteria radial, usted tiene que estar segura de que tiene una arteria cubital
y una arteria radial, ambas permeables. Para eso usted puede ocluirle el lado cubital y ahí ve que si mantiene el color rosado de la mano es que tiene buen flujo radial, y después le comprime la arteria radial y si mantiene el color rosado de la mano es que tiene buen flujo cubital. Usted agarra una jeringa, le pone un poquito de parina, 1 centímetro de parina, con una agujita finita, usted le punza la arteria radial y le saca 2-3 centímetros de sangre. Usted a la aguja después le tiene que poner un corchito de goma para que no entre aire, y enseguida la tiene que llevar al laboratorio. Y en el laboratorio va a pasar la sangre con la heparina. La heparina está para que la sangre no se coagule. Usted va a pasar la sangre por un aparato que se llama analizador de gases en sangre. Ese aparato le va a decir a usted la PO2 normal, arterial. La PO2 normal arterial, en general, en una persona joven, tiene que estar cercana al 90 y pico, 93, 94, 95. Si tengo menos de 60 de PO2, tengo una insuficiencia respiratoria. También el aparato te calcula la presión arterial de dióxido de carbono, la PaCO2. Presión arterial de dióxido de carbono, PaCO2. La presión arterial de dióxido de carbono normal es 37 milímetros de mercurio. Si está por encima de 45, el paciente tiene una acidosis respiratoria y es un índice de insuficiencia respiratoria. Si la PCO2 está por abajo de 35, es un índice de alcalosis respiratoria y de hiperventilación. Cuando está elevada es un índice de hipoventilación. Cuando está disminuida es un índice de hiperventilación. ¿Qué más me permite medir el aparato? El aparato le va a dar los niveles de bicarbonato en sangre. El bicarbonato normal es 26. Cuando el bicarbonato está disminuido, usted dice que el paciente tiene una acidosis metabólica. Cuando el bicarbonato está aumentado, el paciente tiene una alcalosis metabólica. Perdón, profe, ¿puede repetir cuál es el valor normal del bicarbonato? 26. Gracias. Cuando está disminuido, usted tiene una acidosis metabólica. Cuando está aumentado, usted tiene una alcalosis metabólica. Otro parámetro que le mide los gases en sangre es lo que se llama el equilibrio, el exceso de bases. Exceso de bases. El exceso de bases normal es entre +2 y -2. Si da entre +2 o -2 es normal. Si da negativo,
más allá de -2, usted dice que tiene un exceso de bases negativo, y eso es un parámetro de acidosis metabólica. En cambio, si da por arriba de +2, usted dice que tiene un exceso de bases positivo, y eso es un índice de alcalosis metabólica. Finalmente, los gases en sangre le van a medir la saturación de la hemoglobina. La saturación normal es 97% en una persona joven. En un viejito puede tener 93, 94. Entonces, esta es la información que usted tiene con los gases en sangre. Con los gases en sangre usted va a diagnosticar la insuficiencia respiratoria. A usted le va a interesar saber los gases en sangre en el EPIC, en el EPOC, en la crisis asmática. O sea, es una prueba que pedimos con bastante frecuencia y que nos da mucha información acerca de cómo está el paciente. Además, usted la puede repetir a la hora, a las 2 horas, y entonces usted puede saber si el paciente está mejorando o si el paciente está empeorando. Bueno, muy bien. ¿Qué otras pruebas respiratorias usted puede pedir al paciente? Hay 2 centellogramas que se pueden pedir. Los centellogramas se hacen con sustancias radiactivas y se leen con un centellógrafo. El primer centellograma, ese es el centellograma de ventilación-perfusión. Centellograma de ventilación-perfusión se pide para diagnosticar embolia de pulmón, tromboembolismo pulmonar. En este centellograma usted lo que hace es, le da al paciente en forma inhalatoria una sustancia radiactiva. O sea, el paciente inspira y esa sustancia radiactiva se distribuye por todo el pulmón. Y usted le saca fotos con el centellógrafo. Eso le informa a usted de la ventilación. O sea, cuántos alvéolos ventilan. Y en la segunda faceta le inyecta una sustancia intravenosa marcada con una sustancia radiactiva, y esa sustancia intravenosa se distribuye por toda la circulación pulmonar. Entonces le informa a usted de la perfusión del pulmón, si todo el pulmón está irrigado. Y usted le saca imágenes de frente, de perfil y del lateral. Si usted tiene un TEP, usted va a tener lo que los norteamericanos llaman un mismatch. El mismatch, en castellano la palabra sería una discordancia. ¿Por qué va a tener una discordancia? Porque usted va a tener una zona de pulmón que está ventilada, pero que no está perfundida, no le llega sangre, porque está tapada una rama de la arteria pulmonar por un émbolo. El estudio se informa de la siguiente manera: baja probabilidad de TEP, mediana probabilidad de TEP o alta probabilidad de TEP. Por supuesto, cuando le informan alta probabilidad de TEP es porque claramente hay una zona que tiene ventilación pero no tiene perfusión. Supóngase usted se hace el centellograma BQ, se llama centellograma de ventilación-perfusión, o centellograma BQ. Usted se hace el centellograma y encuentra que el lóbulo superior derecho está bien ventilado.
Pero cuando usted le hace la perfusión, usted ve que no tiene circulación. Entonces usted dice, tiene un TEP, está tapada la arteria del lóbulo superior derecho. Si lo quiero confirmar, le puedo pedir una arteriografía de la arteria pulmonar. En la arteriografía de la arteria pulmonar voy a ver la arteria pulmonar y sus ramas, y voy a ver que la rama del lóbulo superior derecho está tapada. Ese es el centellograma de ventilación-perfusión. Y la única utilidad que tiene es hacer el diagnóstico de TEP. Es uno de los estudios confirmatorios de TEP. Hay 3 o 4 estudios confirmatorios de TEP. Y después tenemos otro centellograma, que es el centellograma con galio. Centellograma con galio consiste en inyectarle al paciente el galio marcado radiactivamente. Ese galio que está marcado radiactivamente se concentra en las zonas donde hay alto grado de inflamación. El centellograma con galio se usa para el diagnóstico de sarcoidosis pulmonar. Muy bien. ¿Qué otros estudios pulmonares usted puede solicitar? Bueno, usted puede solicitar un esputo. Para el esputo, el paciente tiene que saber expectorar. Expectorar es sacar la flema que está en la vía aérea y poderla escupir. No todos saben expectorar. Hay mujeres que no saben expectorar y aún hay varones que no saben expectorar. ¿Cómo se da cuenta usted si la muestra de esputo sirve o no sirve? Si tiene muchas células epiteliales, no es esputo, es saliva. Esa muestra no sirve. ¿Qué puede usted buscar en el esputo? Bueno, lo puede teñir con la técnica de Gram. Eso lo habrán estudiado con mi amigo el doctor Laube. Entonces ahí usted puede ver si hay gérmenes Gram positivos o hay gérmenes Gram negativos. Por ejemplo, si usted tiene una neumonía neumococo, el neumococo es un germen Gram positivo. Entonces, si usted le hace un esputo y en el esputo tiene múltiples cocos positivos, usted asume que es un neumococo. Se puede pedir también en el esputo la técnica de Barr, que es una técnica de Ziehl-Nielsen, que es para ver bacilos ácido alcohol resistentes, que permite el diagnóstico de micobacterias, que se ve de color rojo. Las micobacterias se ven de color rojo. Y también recuerde que en el esputo existe un estudio que se llama el citológico seriado de esputo. Citológico seriado de esputo es que el paciente expectora en un recipiente durante 2 o 3 días y después esa expectoración se manda a anatomía patológica y usted le puede pedir búsqueda de células neoplásicas en el esputo. Esos son en general los estudios que más solicitamos con la expectoración. Después tenemos la endoscopía respiratoria. Endoscopía respiratoria, actualmente lo que pedimos es una videoendoscopía respiratoria. En la actualidad se suele hacer con un poquito de anestesia. Se le da un toquecito anestésico, se lo duerme al paciente y usted le hace tranquilo la videoendoscopía.
La videoendoscopía tiene muchas utilidades. Una utilidad es localizar la causa de una hemoptisis, ver si el paciente tiene un cáncer en el bronquio, ver si tiene un tumor benigno en el bronquio. Hay algunos tumores carcinoides de bronquio que producen mucha hemoptisis, que en general son benignos. También se puede hacer endoscopía para aspirar un tapón de moco que el paciente tenga o para buscar un cuerpo extraño. Yo recuerdo que una vez tuvimos un paciente que había hecho una convulsión y se había broncoaspirado una prótesis que tenía de 2 dientes. O sea, los 2 dientes se le habían ido al pulmón. Tuvimos 3 horas haciendo la endoscopía para pescar los dientes. Un laburo, pero infernal. Al final, con una pincita los enganchamos y lo pudimos sacar. O sea que también para eso sirve la broncoscopía. Puede servir también en los traumatismos de tórax para ver si la tráquea no está cortada, no está lesionada. Puede servir en los posoperatorios de trasplante para ver si las suturas bronquiales están indemnes o si se han roto las suturas bronquiales. Nos permite ver si hay granulomas en la tráquea, si hay cánceres en la tráquea. O sea, ven que la endoscopía tiene muchas aplicaciones. En general hacemos la videoendoscopía, pero hay una endoscopía que se hace con el broncoscopio rígido, que es un broncoscopio mucho más grande, y esa broncoscopía con broncoscopio rígido se la deja para sacar cuerpos extraños de la vía aérea o para controlar hemoptisis masivas, porque permite hacer procedimientos en el bronquio, inyectar adrenalina, colocar tapones hemostásicos, hacer láser, electrocauterio en el bronquio para conseguir que pare una hemoptisis masiva. O sea, para esas cosas se usa el broncoscopio rígido, que no hay en cualquier lado. Acá yo sé que hay broncoscopía rígida en el Hospital de Niños y en el Muñiz. En los chicos, mientras la madre mira la novela de la tarde, el nene se aspira a la rueda del camioncito. Y entonces empieza con problemas respiratorios el chico, porque tiene la rueda del camioncito adentro del bronquio. Una vez un amigo mío que era radiólogo, le llegó un chico, saca la placa. Cuando la mamá viene a buscar la placa, le dice a la mamá: mire señora, yo el equipo mío lo desarmé todo. El tornillo es de su hijo. El tornillo no es de mi equipo, es de su hijo. Claro, él vio la placa, vio un tornillo, dijo, se rompió algo del aparato. Se armó todo el aparato, vio que estaba todo bien, el tornillo del pibe. El pibe que se había aspirado un tornillo. Entonces estas cosas pueden pasar. La endoscopía respiratoria tiene algunas contraindicaciones. Usted para hacer una endoscopía tiene que tener un buen estudio de coagulación. Porque si usted le va a hacer una biopsia en el pulmón y el tipo tiene pocas plaquetas o tiene trastorno de la coagulación, se va a desangrar. Entonces usted antes de hacer la endoscopía tiene que tener un estudio de coagulación. No se puede hacer la endoscopía si tiene niveles de oxígeno muy bajos, si el tipo tiene arritmias cardíacas, porque puede hacer una muerte súbita. Si el tipo es un epiléptico o el tipo es un psicótico, no le puede hacer una endoscopía, salvo que él se lo haga con anestesia total. Lo duerme
Entonces usted lo duerme totalmente, ahí le puede hacer la endoscopía. Por supuesto, como todo procedimiento puede tener complicaciones. Se puede perforar el bronquio, lacerar el bronquio, sobre todo cuando hacen procedimientos con electrocauterio, con electrobisturí, con láser. Ahí puede haber complicaciones, puede haber hemoptisis, como complicación de la endoscopía. Una cosa importante. Usted tiene un paciente de 50 años, fumador, importante fumador, 2 atados por día, y el paciente viene porque dice que hace un mes viene notando que tose, y cuando tose larga moco con sangre, poquito de sangre, estrías de sangre. Eso es una hemoptisis. Sangre con la expectoración. Por supuesto, si usted tiene un paciente de estas características, usted tiene la obligación de descartar que no tiene un cáncer de pulmón. Para eso usted le va a pedir 2 estudios. Le va a pedir una endoscopía, sí o sí, y le va a pedir una tomografía. Los alumnos muchas veces me dicen la tomografía y no me dicen la endoscopía. Usted le tiene que pedir las 2 cosas, porque a veces el tumor se ve en la tomografía, pero a veces no. Porque si el tumor está dentro del bronquio y todavía no invadió el pulmón, usted lo que va a ver es el tumor solo si le hace la endoscopía, si no, no lo va a ver. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta de esto que estuvimos explicando, los centellogramas, las endoscopías? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profe, perdón, ¿el lavado brónquico se hace de esa misma forma por endoscopía? ¿Cómo es? Es una mujer apurada. Ahora vamos Perdón. Ahora vamos a eso. Doctor, una consulta respecto al tromboembolismo para el estudio, cuando da bajo, mediano o alto, en caso de que dé baja o mediana probabilidad, ¿el tratamiento qué sería, heparina o hay algún otro tratamiento? Si le da baja probabilidad de TEP, usted puede considerar que el paciente no tiene TEP y en ese caso le va a suspender el tratamiento. Si le da mediana probabilidad de TEP, usted va a tener que pedir otro estudio, porque con ese solo no lo va a poder definir. Okay. El otro estudio puede ser una arteriografía de la arteria pulmonar, puede ser una tomografía helicoidal, puede ser un ecodoppler cardíaco para ver si hay hipertensión de la arteria pulmonar. Esos serían los estudios. Y si le da alta probabilidad de TEP, bueno, usted ya ahí dice tiene TEP, evidentemente. Vamos al lavado broncoalveolar, lo que decía la compañera. ¿Qué es esto del lavado broncoalveolar? El lavado broncoalveolar consiste en hacer una endoscopía, elegir un sector del pulmón. En general se lava el sector donde están las lesiones. O sea, si usted tiene lesiones en el lóbulo inferior derecho, va a lavar el lóbulo inferior derecho. Ahora, si no hay una lesión clara y usted igual le quiere hacer el lavado broncoalveolar, en general se lava el lóbulo medio. Y se le mete con el endoscopio más o menos medio litro de solución fisiológica adentro de ese lóbulo. Usted dirá, bueno, pero usted le está inundando los alvéolos de todo ese pulmón. Sí, claro, estamos limpiando más o menos 2 millones de alvéolos. E inmediatamente usted empieza a aspirar el líquido. Usted le metió 500 mililitros. Cuando aspira, en general recoge de vuelta 350, póngale. Esos 350 que usted recoge, lo manda al patólogo y lo manda a microbiología para cultivo.
Y entonces ahí usted puede determinar si hay células neoplásicas o puede determinar si hay determinadas infecciones. Por ejemplo, si usted quiere diagnosticar un neumocistis Girovechi, se hace el lavado broncoalveolar, usted se lo manda al patólogo y el patólogo lo tiñe con metenamina de plata y se ve el neumocistis. También el patólogo puede teñirlo y detectar que tiene un histoplasma, por ejemplo. Entonces, esa es la utilidad del lavado broncoalveolar. Se usa para diagnosticar infecciones, se usa para diagnosticar neoplasias, también se puede usar para diagnosticar sarcoidosis. En la sarcoidosis, el lavado broncoalveolar muestra un predominio de linfocitos. También sirve para diagnosticar neumonías eosinófilas, donde va a haber un predominio de eosinófilos. Después nos queda otro estudio endoscópico que es la endoscopía con cepillo envainado. Endoscopía con cepillo envainado. ¿Qué es esto de la endoscopía con cepillo envainado? Si usted tiene una neumonía, si usted le mete el endoscopio y llega hasta el alvéolo donde tiene la neumonía, usted puede aspirar y tomar una muestra para ver el bicho de la neumonía. Pero ¿qué pasa? Como el endoscopio pasó por todo el bronquio, el endoscopio se contamina, entonces usted no sabe si está viendo el bicho que tiene la neumonía o si está viendo un bicho que viene de la vía aérea superior. ¿Qué es esto del cepillo envainado? El cepillo envainado es que usted le mete el endoscopio hasta llegar a la neumonía y recién ahí, cuando está en la neumonía, usted saca un cepillito que tiene como una cubierta. Entonces usted toma la muestra ahí de la neumonía, retrae el cepillito y como está envainado, queda envainado, usted lo saca y usted está segura de que la muestra viene de la zona neumónica. Entonces usted de esa manera puede decirme qué germen tiene el paciente. Eso se usa mucho en las neumonías graves, neumonías en terapia intensiva, también se usan las neumonías en los inmunodeprimidos, que se llama la broncoscopía con cepillo envainado. Muy bien. Supóngase que yo tengo un cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón se puede presentar de dos maneras, básicamente. Se puede presentar como una masa cercana al ilio pulmonar, o se puede presentar como un nódulo periférico, alejado del ilio. ¿Cómo puede usted hacer la biopsia de esa imagen? Si el cáncer es un cáncer que está cercano al ilio pulmonar, usted le hace una endoscopía y le mete una aguja de biopsia, atraviesa el bronquio, se mete en el pulmón y le biopsia la masa. Eso se llama biopsia transbronquial. Transbronquial porque para llegar al cáncer atravieso el bronquio. En cambio, cuando tengo un nódulo periférico, el riesgo es que sea un adenocarcinoma, que suelen ser los nódulos periféricos. Ahí estoy más cerca de la pleura que del ilio. Entonces ahí se prefiere hacer una punción transparietal. Punción transparietal. O sea, atravieso la pared del tórax, atravieso la pleura, me meto en el pulmón y le biopsio el nódulo. ¿Se van a acordar de esto? Porque esto es pregunta de examen. O sea, si yo tengo una masa parailiar, la biopsia es transbronquial. Si tengo una masa periférica apoyada cercanita a la pleura, la biopsia es transparietal.
¿Quedó claro? Profe, perdón, en relación a esa del tórax, la toracoscopía sería como. Eso es otra cosa. Ah, pero. Ahora vamos a ir a eso. ¿Qué es la toracoscopía? La toracoscopía es hacerle un agujero en el tórax, meterle un aparato adentro del tórax que se llama toracoscopio. Pero cuando usted mete el toracoscopio adentro de la pleura, el pulmón se colapsa, que es un neumotórax. Entonces usted puede, con el toracoscopio puede tomar biopsias de pulmón, pero usted tiene que tener en cuenta que va a tener un pulmón colapsado, y en un pulmón colapsado no es tan fácil ver dónde biopsia. Pero ¿para qué se usa más el toracoscopio? Para tomar biopsias de pleura. Por ejemplo, usted sospecha que el paciente tiene un derrame pleural neoplásico. Los derrames pleurales neoplásicos son exudados o hemorrágicos. Los cánceres que más dan metástasis en pleura son el cáncer de pulmón, el cáncer de mama, el linfoma, el cáncer de ovario y el de estómago. Son los cánceres que más dan metástasis en pleura. Entonces usted le puede pedir una toracoscopía con biopsia. Entonces se meten en la pleura, se colapsa el pulmón, miran en la pleura y donde hay células que son sospechosas, ahí se toma la biopsia y se hace la confirmación por anatomía patológica. Lamentablemente, cuando usted tiene metástasis en pleura, en general el cáncer es ya irresecable y el paciente está muerto. Bueno, nos quedan los estudios de tuberculosis. En la tuberculosis es muy importante el interrogatorio de dónde vive el paciente, con quién vive y si en la casa donde él vive hay alguna persona tosedora habitual o que ha tenido episodios de hemoptisis. Eso es fundamental. Sobre todo en los pacientes tuberculosos. En la Argentina los tuberculosos, el 50% son extranjeros. Son bolivianos, peruanos, paraguayos, venezolanos. 50%. 50% son argentinos. En general son personas que comen poco y mal, muchas veces en zonas muy pobres, en zonas marginales, a veces son homeless. Y si usted le toca a una persona de clase media que tiene tuberculosis, en general el factor predisponente es que tiene una depresión psíquica que le provoca depresión inmunológica. La tuberculosis es una enfermedad muy frecuente, es una enfermedad consuntiva. El paciente tiene pérdida de peso, pérdida de apetito, sudoración nocturna, febrícula, malestar general y tos crónica. No espere que tenga hemoptisis, porque no todos los tuberculosos tienen hemoptisis. Pero si usted tiene un tipo que tose hace un mes y nadie sabe lo que el tipo tiene, cuidado porque puede tener tuberculosis. También cuidado con el personal de salud, porque el personal de salud está mucho más expuesto a tener tuberculosis que las personas comunes. En el caso de tuberculosis, usted se va a guiar por la placa de tórax, la tomografía de tórax, y le puede pedir lo que se llama la PPD. La PPD se pide PPD 2UT. PPD 2
UT. La PPD se hace en el antebrazo, es la prueba de la tuberculina. Se le inyecta una determinada cantidad de tuberculina y se lee a las 48 horas. Para que sea positiva, la zona de induración tiene que ser mayor de 1 milímetro. Si es un paciente inmunodeprimido, mayor de 0,5. Si la PPD es positiva, quiere decir que el paciente o fue vacunado con BCG o tuvo algún contacto con el germen. Si la BCG, si la prueba de tuberculina es negativa, quiere decir que el paciente nunca fue vacunado, nunca tuvo contacto con el germen o está inmunodeprimido. Así se lee la PPD. En los últimos años ha salido una prueba nueva, todavía en la Argentina no está muy disponible, que es la prueba del cuantiferón. La prueba del cuantiferón solo da positiva si tenés tuberculosis. Entonces es una prueba bastante específica, mucho más específica que la PPD. De la PPD te puede dar positiva con micobacterias atípicas y esas cosas. En cambio, la del cuantiferón solo te da positiva con tuberculosis. Por supuesto, usted le va a pedir al paciente con tuberculosis un esputo y si no expectora, un lavado broncoalveolar. Ese lavado broncoalveolar se le va a teñir con la técnica de Ziehl-Neelsen y se va a cultivar en Bactec. Y el Bactec tarda más o menos 20 días en darle el resultado. Puede ser positivo si crecen los gérmenes o puede ser negativo. Si usted tiene un paciente tuberculoso, inmediatamente tiene que estudiar a todos los contactos de ese paciente porque la gente que vive con él en la misma casa se puede haber contagiado. A los contactos se le pide placa de tórax, PPD, se le hace un interrogatorio. Y el tratamiento de la tuberculosis en la Argentina es gratis. O sea, en los hospitales te dan el tratamiento gratis desde el año 30. Pero el problema es que mucha gente no cumple con las pautas de seguimiento del tratamiento y abandona el tratamiento y eso provoca la aparición de gérmenes multiresistentes. Bueno, no sé si me olvidé de algo, pero creo que más o menos hemos dicho casi todos los estudios. Me podría haber olvidado alguno. Las placas, si las tomo, vamos a verlas en las clases. Ya eso lo dijimos. Pero de todos los otros estudios, creo que ya más o menos hemos pasado revista a los más importantes estudios pulmonares. Profe, Por supuesto, sí. una pregunta. Dice que la PPD es positiva cuando es mayor que 1 milímetro. De 1 centímetro. Porque acá está 10 milímetros. Bueno, Y 10 milímetros es 1 centímetro, señorita. gracias. Escuela primaria es eso, ¿eh? Sí, está bien. 10 milímetros es 1 centímetro. Bueno, muy bien. Una cosa que quiero aclarar para terminar es la siguiente. Vamos a empezar los prácticos en el hospital la semana del 27. O sea, la semana que viene no, la otra van a empezar a ir al hospital. Por supuesto, cada uno al hospital que le corresponda, y en esos hospitales van a rendir los exámenes orales correspondientes. Vuelvo a aclarar, por si a alguno no le queda claro, que en esta cátedra, desde que la cátedra existe, hace más de 25 años, usted para aprobar el parcial tiene que aprobar el escrito y tiene que aprobar el oral, ambos.
Esto quiere decir que si usted se saca un 9 en el oral, pero se saca un 2 en el escrito, usted tiene un 2. Usted dirá, ¿pero por qué? Muy simple. El examen escrito nuestro yo le hago a usted 20, 30 preguntas. En el examen oral a usted le hacen 4. Si justo le tomaron las 4 cosas que usted sabía, usted saca un 4, un 6, un 7. Pero usted había 20 que no sabía. Y en el examen escrito eso se pone en evidencia. Yo le pregunto todo. Está claro, ¿no? Con respecto a los estudios diagnósticos, usted no solamente Perdón, tiene que... profe, ¿puede repetir eso de los exámenes que dijo recién? Sí. Usted cuando va a dar el parcial de respiratorio, usted va a dar un examen escrito que le vamos a tomar nosotros. Y va a dar un examen oral en el hospital. Para aprobar el parcial, usted tiene que sacar 4 o más de 4 en los 2 exámenes. ¿Está claro? Sí. O sea, si usted saca 9 en el oral y 2 en el escrito, usted tiene un 2. Ok, perfecto. ¿Está claro? Avisado de entrada. Ya sabe que es así. Y no es arbitrariedad, ¿eh? Siempre lo hemos hecho así desde hace 30 años. Si usted tiene que aprobar el escrito, que es muy difícil, muy difícil, muy difícil porque son muchas preguntas, y tiene que aprobar el oral, tiene que aprobar los 2. En los exámenes escritos, cuando yo les pregunto la metodología del diagnóstico de una enfermedad, usted me tiene que poner los estudios que usted le pide y qué ve en los estudios. O sea, si yo le digo, ¿cuál es la metodología de estudio de una tuberculosis? Usted me tiene que decir, bueno, le hago el cultivo de esputo donde con la técnica de Sil-Nielsen voy a ver los bacilos de color rojo. Le hago un lavado broncoalveolar donde voy a buscar los bacilos. O sea, usted tiene que explicarme muy bien, no solo qué estudio, sino además qué ve en el estudio. ¿Qué va a ver usted en el estudio que usted le pidió? ¿Mm? Bueno, Profe, habitualmente, sí. no sé si te pregunto al final, ¿es una cuestión de cronograma o lo hago de una? Decime, ¿qué? No, porque acá en el cronograma, obvio, se retrasó todo por la facu, cosa que no tiene nada que ver con la cátedra, y aquí Sí. tenía que empezábamos las clases del 6 de marzo con 2 teóricos semanales y ahí va todo. Sí, eso lo va a estudiar usted por su cuenta. Claro, eso es lo que yo iba a preguntar. Exactamente. ¿Los seminarios tienen un cronograma propio que se relaciona con lo que vemos en teórico? Claro, exactamente. O sea, usted tiene 2 teóricos semanales. Ujú. En los seminarios de discusión de casos, usted va a discutir en general casos que tienen que ver con los temas de esa semana. Por ejemplo, esta semana tenemos espirometría, tomografía, radiología, entonces seguramente le van a mostrar placas, de pulmón para que usted escriba y aprenda a describir placas de pulmón, y seguramente le van a presentar algún caso de síndrome mediastinal, un paciente que tiene una masa en mediastino y usted no sabe por qué tiene esa masa en mediastino. ¿Está? Profe, Entonces, Le hago la consulta. Uy, cada perdón. semana usted va a ver en la discusión de casos los temas que vemos en el teórico. Sí, dígame. No, le hago la consulta porque es la primera clase que tenemos de interna de todo, por lo menos algunas comisiones acá. Entonces estábamos un poco perdidos con este tema del cronograma y clases teóricas. Pero bueno, Es muy gracias. fácil. Teórico va a ser teórico así como vimos hoy, y en la discusión de casos es discusión de casos. Le van a poner casos para que usted discuta. Se supone que usted tiene que venir estudiando toda la Claro. semana. Ujú. Perfecto, gracias. profe, Sí, nosotros tuvimos el seminario el lunes. O sea que sí. y nosotros el lunes vimos un caso clínico de tos que tendría que haber sido de lo que de la clase de la semana del 6. Sí, O sea que nosotros el lunes que viene vamos a ver un caso clínico de todo esto que estuviste explicando hoy. O de lo que seguramente, vamos a ver, porque tenemos... seguramente, o
o de lo que viene. O de Claro, lo por que eso, viene. porque tenemos primero el seminario y También después... yo le pedí a los docentes que como esa primera semana no pudimos tener los teóricos, que empezamos una semana después de lo usual, yo les pedí que en las discusiones de casos, en la medida de lo posible, me echen algún tema de esa semana. Por ejemplo, yo a los chicos les di derrame pleural. Claro. Les expliqué lo del derrame pleural porque eso se había perdido y es un tema importante. Lo de Genial. tos también es un tema importante, sobre todo tos crónica, uso de drogas antitusivas, todo eso, eso también es un tema importante, ¿entiendes? Sí, gracias. Igualmente, tienen todos los temas en el libro, pueden leerlos, pueden estudiar. Si tienen alguna duda, cuando me ven a mí en el teórico, me preguntan. Usted vio que yo paro cada 10, 15 minutos, paro y hago preguntas. O sea que si tiene alguna duda, algo que a usted no le queda claro, usted me dice y lo explicamos, no hay ningún problema. Lo que sí les digo es lo siguiente, el libro son 200 y pico de hojas. Y usted tiene que calcular cuántos días tiene hasta el 1 de mayo. Usted tiene que dividir los días por la cantidad de hojas. Le va a dar más o menos 8 hojas por día. 7. 7. Fenómeno. 7 hojas por día. Usted todos los días tiene que llevar 7 hojas. Y usted termina todo el 1 de mayo. Entonces después, la última semana, usted repasa. Doc, ¿usted cuándo está en el seminario? Los martes, 12:30. Martes 12:30 es mi seminario. Y todos los teóricos van a ser subidos al aula virtual. O sea que usted puede verlo las veces que usted quiera. Ah, eso le iba a preguntar. Está perfecto. Sí. Yo doy, hoy a la tarde doy otro teórico, que doy la parte que sigue, que sería lo del síndrome mediastinal. Entonces, ¿A qué hora? A las 6:30. Así que ese teórico va a ser subido cuando, o sea, se graba, me mandan a mí la grabación y yo se la paso a uno de los docentes y el docente la sube a la página. O sea que usted va a tener subidos todos los teóricos de todos los docentes. O sea que si usted quiere estudiar, repasar el domingo, el sábado, tiene a su disposición todo el material. Profe, y de mi comisión y de otras que están acá, este fue nuestro primero teórico y el segundo son los sábados. ¿Es usted el sábado o es otro docente? No, el sábado va a dar el doctor Juliano Rodríguez Guimaraes. Okay. Es un brasilero muy capaz que tenemos en la cátedra que es kinesiólogo y médico. Somos la única cátedra que tiene 2 brasileros. Los 2 brasileros muy capaces. Uno se llama Renan Costa y el otro se llama Juliano Rodríguez Guimaraes. Les va a gustar mucho Juliano, porque es un tipo muy macanudo y muy capaz, tremendamente capaz. Tipo joven, tiene 40 años, debe tener 38. Así que les va a gustar el teórico con él. Bueno, cualquier duda tienen mi mail. Por las dudas se los doy de vuelta, reyricardo57@gmail.com. Profe. Ricardo57@gmail.com. Profe, en mi comisión de la 34 teníamos un teórico por Zoom el martes, pero no apareció ningún profesor, ni link, ni nada. ¿Semana que viene ya nos mandan? Sí, seguro, eso quédate tranquila. Dale, gracias. Claro, a mí me pasó lo mismo. Yo tenía este teórico de espirometría el martes y me uní a esta clase porque no tuve el del martes. No, el martes que viene eso ya va a estar solucionado. Lo que pasó, les explico lo que pasó. Hasta el lunes nos habían dicho que no nos iban a dar todavía los Zoom y las aulas virtuales. Entonces nosotros asumimos que ya no íbamos a tener clases esa semana todavía. Recién tuvimos las aulas virtuales y todo el martes a la mañana.
Entonces, bueno, el martes a la mañana armamos todo corriendo, pero bueno, no nos dio el tiempo para tener todo. Había que armar todo el aula virtual, todo. Ahora ya está todo armado, así que ahora ya todo eso queda normalizado. Ustedes van a ver que nosotros somos una cátedra increíblemente organizada. Somos muy organizados. Todo está pautado acá y todo está organizado. Acá no hay sorpresa, está todo organizado. O sea que para nosotros este comienzo de año fue nefasto, pero fue nefasto porque nuestra costumbre es otra cosa. Pero van a ver que todo va a estar muy, muy ordenado. ¿Está? Profe, le pregunto, las clases de la semana pasada, o sea, ya las perdimos, pero es semio en general, un repaso de semio básicamente, ¿no? Repaso de semio y toda pleura. Claro, y pleura, totalmente. Y tos crónica. Ok. Tos crónica. Todo está en el libro, o sea que Sí, lo todo leí. en el libro. Si usted estudia todo el libro, tiene todo ahí. ¿Está? Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. Estudien el fin de semana, 12 horas el sábado, 12 horas el domingo. Chao, gracias. Chao. Chao, profe. Chao, Gracias. profe, gracias. Chao, gracias. Chao, profe, gracias.